Bueno, muy bienvenido nuevamente todo el mundo. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez vamos a hablar de Colombia. Esa gran fuente de preocupación de Estados Unidos está con nosotros para explicarnos qué es lo que está pasando en Colombia. Demar Córdoba. Él es abogado constitucionalista, es periodista y es un gran conocedor de la realidad colombiana. ¿Cómo estás, Demar? Karina, encantado de acompañarte a Voz Media. Muchas gracias por la invitación y aquí a tu disposición, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Nosotros te decimos, tengo muchas cosas para preguntarte, porque la verdad es que estamos con la crisis coyuntural de Catatumbo, pero también estamos con un enorme proceso de polarización política y social en Colombia, una crisis económica, una inflación, un año preelectoral que pone las cosas mucho más candentes y un estado de conmoción interior. O sea, estamos en una enorme efervescencia. ¿Cómo describirías este momento de Colombia? Mira, Karina, este es el momento más difícil para la República de Colombia en los últimos 30 años. De verdad que no se imaginan ustedes lo que es haber advertido durante tanto tiempo que Colombia podría llegar a una situación parecida a la de Venezuela y que la gente en Colombia creyera que era mentira, que era una farsa, que eso era simplemente una estrategia política de un sector de la derecha para evitar que la extrema izquierda gobernara, porque la izquierda ha gobernado con Juan Manuel Santos, ha gobernado con Ernesto Samper, con César Gaviria y con otros presidentes, para que no digan que es que la izquierda nunca ha gobernado Colombia, porque eso no es cierto. Este es el momento más crítico que vive Colombia. Hoy está en el poder una persona absolutamente esquizofrénica en su actitud, en su actuar, que no mide consecuencias, que nos está creando un aislamiento a propósito del resto del mundo, que está buscando un enemigo internacional como los Estados Unidos y que está buscando aliados como Díaz Canel en Cuba o como en Maduro. Nicaragua, Ortega y como Maduro en Venezuela. Es que es impensable. Veníamos de gobiernos como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como inclusive el de Santos al final de su mandato, o el de Iván Duque, que siempre rechazaron cualquier posibilidad de hacerse socios de la dictadura. Sobre todo el expresidente Uribe e Iván Duque, no tanto Santos, Sí, pero lo Santos, hicieron. recordemos su penoso accionar con el acuerdo ese que hicieron. Con el Recuerdo muy acuerdo de La bien, Habana, claro. que fue donde trajo a Nicolás Maduro, le dio oxígeno, le dio vida y lo convirtió en lo que es hoy. Han sido cómplices de la dictadura que ha provocado. Desoyendo el pedido popular, ¿verdad? Por otra parte, traicionando a los colombianos. Claro, 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 porque se hizo un plebiscito en Colombia para que le dijera a Colombia a las FARC si querían o no el acuerdo que habían pactado, y Colombia dijo mayoritariamente que no querían el acuerdo. Y aún así violaron el pacto democrático, porque eso es una violación al pacto democrático, y lo hicieron valer y mira las consecuencias. La guerrilla hoy tiene escaños en el Parlamento colombiano. La guerrilla tiene entidades donde está operando en la desmovilización, o sea, supuestamente ya no son guerrilleros. Y lo peor de eso es que ha Tiene llevado, privilegios, perdóname que te interrumpa, tiene privilegios parlamentarios. Esto es algo que si uno lo explica parece una distopía. Tiene privilegios parlamentarios. por supuesto, ¿qué significa esto? Gente que ha estado señalada de cometer graves crímenes de guerra y de lesa humanidad, quienes no lo conocen, pues lo diré rápidamente. Miren, violar niños, Claro. ¿entienden eso? Violar niños. Niños que está documentado desde los 10, 11, 12, 13, 14 años, fueron reclutados y violados por la guerrilla. Niños que fueron utilizados como carne de cañón. Han violado mujeres, por supuesto, han hecho abortos, han tomado poblaciones, masacrado y desaparecido personas en Colombia. Bueno, los que estaban señalados de eso, gracias al acuerdo de Juan Manuel Santos, del que participó Nicolás Maduro y Sí. Cuba, terminaron Y en gran el parte Parlamento. de los mandatarios de América y incluso de políticos de España, ¿no? Hay que decir, la complicidad mundial fue terrible con eso. Claro, porque es que a nadie se le ocurre, por ejemplo, que en París el gobierno francés iba a condecorar o a convertir en parlamentarios a los terroristas que atacaron al Charlie Hebdo. ¿Sí? Es como si Estados Unidos hubiera buscado a Osama Bin Laden para decirle, venga, hágase ciudadano y le vamos a regalar una curula en el Parlamento americano. A nadie le cabe, pero aquí sí lo hicieron, aquí los convirtieron en parlamentarios, tienen 10 curules, y hacen uso de ellas y hacen política y hoy dictan leyes. Es que es de ese nivel. Y obviamente después de Santos
viene un gobierno que no es o que no entendió la oportunidad política y terminó dejándose montar toda una estrategia de revolución que se vivió en la Argentina, que se vivió en México, que se vivió en Perú, en Ecuador y aquí en Que Panamá. hicieron el golpe de Estado en Chile. Y dieron el golpe de Estado en Chile y Boric es producto de eso. Petro en Colombia es producto de eso que ellos llamaron estallido social, donde mataron a miembros de la fuerza pública y a civiles inocentes. Y hoy Gustavo Petro ha pedido que lo saquen de la cárcel porque ellos, según él, no son criminales, cuando resulta que sí hay suficiente material para probar que lo son. ¿Te das cuenta? Estamos en un momento demasiado complejo para el país. De verdad que lástima a la gente que no entendió y no yo que el cuento de los socialistas románticos no existe. Son tremendamente depredadores. Nuestra lucha eterna, una especie de Casandra de que andamos por todo el mundo diciendo las cosas y después, bueno, ya es tarde. Hablemos un poco de Catatumbo, porque es una zona que está en un enorme conflicto. Se habla de más de 30.000 desplazados, casi un centenar de muertos. En realidad no sé cuánta gente puede haber muerto en los últimos conflictos. Una zona riquísima en recursos naturales. ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de vuelta está sobre el escándalo político? ¿Y qué es lo que te parece que cuál es la posición que te parece que está tomando Petro? Uy, esto es escandaloso. Mira, nosotros creemos que Gustavo Petro sigue una agenda como la que siguió Hugo Chávez o Nicolás Maduro, la de control territorial, no por parte de las fuerzas del Estado, sino por parte de los irregulares. ¿Por qué te hago este antecedente? Porque Gustavo Petro creó una cosa que se llama dizque la paz total. Date cuenta que Santos nos había vendido la paz con las FARC. Este nos vende la paz total. Es más vendedor, ¿no? Más ganador. Uy, sí, va a lograr la paz. En Colombia hoy hay 800 bandas criminales y 3 grupos terroristas. Estoy hablando de las FARC, del ELN y del Clan del Golfo. Y de las FARC solamente hay 4 subgrupos terroristas. Imagínate tú el nivel que estamos viviendo hoy. Colombia Me es interesa aclarar campeona. que luego del ridículo proceso al que llamaron de paz, que hizo esto que vos decís, entregar la democracia, entregar la república, y por otra parte, no desestructurar lo que fueron los grupos terroristas, se armaron unas cosas que se llaman las disidencias, Las disidencias, que así vienen es. a ser como, no sé, como franquicias del terrorismo que siguieron operando tal cual. Claro, entonces tú tenías a las FARC históricamente más de 60 años cometiendo terrorismo en Colombia y supuestamente las desmovilizan. Nacen las de Calarcá, las de Walter Mendoza, las de Iván Márquez, las de Iván Mordisco y mira, ya tienes 4. Entonces Colombia logra en el 2022 empezar a ver la diáspora de FARC por todas partes. Nunca se desmovilizaron, ahí están reflejadas. Y por otra parte, el ELN, que era una guerrilla que había perdido mucha fuerza en el gobierno del expresidente Uribe, porque los combatió igual que con las FARC, pues les dio oxígeno Juan Manuel Santos, Iván Duque en gran medida y luego Gustavo Petro, que prometió que en 3 meses las acabaría. Pero ¿cuál es el problema del Catatumbo? El Catatumbo, lamentablemente, como tú lo has dicho, es una región muy, pero muy rica y lamentablemente está siendo controlada por ilegales de parte y parte, porque es que el Catatumbo tiene el río Catatumbo que va a Maracaibo, al lago, y esa travesía ha servido para sacar enormes cantidades de droga con el pacto del Clan de los Soles o el cartel de los Soles, que es el que conforman Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Vladimir Padrino, que son a su vez socios de los terroristas del ELN. Claro. No sé si me he explicado lo suficiente. Hoy el Catatumbo tiene 53.000 personas desplazadas porque son civiles a los que los están matando para que desalojen el sitio, pero aparte de eso tiene presencia del ELN y de las FARC, de ambas combinaciones, disputándose esa ruta del narcotráfico y esa sociedad que tienen con Venezuela. Entonces, tú tienes además un ELN que hace presencia en más de 1.900 hombres en Venezuela, en 9 estados de ese país, y se trasladan hacia Colombia, al Catatumbo, para hacer lo que acaban de hacer. Y me has preguntado, ¿qué hace Gustavo Petro? Pues, para asombro de todos, ayer a las 12:30 del mediodía, Gustavo Petro publicaba un Twitter o un X donde estaba el point, el punto de dónde está ubicada el campamento del ELN en el Catatumbo. De verdad, ninguno de nosotros podía creer eso. Eso fue una cosa inmediata. Te iba a Todo al- preguntar justo eso. Publicó la ubicación en Google Maps de una información confidencial, exponiendo, digamos, no solo
avisándole de dónde, que estaban, que sabían dónde estaban, para que se corran, para que se ubiquen, para demás, sino poniendo en riesgo al propio ejército. Claro, esto yo lo tipifico desde el derecho en dos delitos en el Código Penal colombiano. Uno, espionaje y el otro, traición a la patria. Tal cual. Es que no se puede revelar ese tipo de información que es de seguridad nacional, pero él la ha puesto allí, la ha puesto en el Twitter. Evidentemente todos nos preguntábamos lo mismo, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que pretende? 5 horas después eliminó la publicación, pero es que ya han pasado 5 horas, ¿no? O Con sea, un ya minuto, con un segundo alcanzaba, ya no es tenía sentido. suficiente, ya es suficiente. Claro, entonces lo quita de la red, pero ya el daño está hecho. ¿Y qué era lo que iba a pasar allí? De acuerdo con información que hay de adentro de la fuerza pública, de un general que no quiso revelar ni que se supiera su nombre ni cosa por el estilo, por seguridad obviamente, porque es Entendido. activo, ha dicho él que había listo un grupo de fuerzas especiales que salió de Tolemaida, en el centro del país, hacia el Catatumbo para dar un golpe en ese campamento que Gustavo Petro reveló. Una vez se conoce la publicación, por fortuna, los hombres de la fuerza pública todavía estaban en el teatro de operaciones, pero no habían asestado el golpe. Porque donde eso hubiera ocurrido, hubiera habido un revés impresionante. Hubieran acabado con nuestras tropas por cuenta de una publicación de Gustavo Petro. Te lo atribuís y esto, contestame si querés, se han visto muchísimos videos del presidente colombiano en un estado, ¿cómo decirlo? No, Sí. no en sus cabales. Sí. Eh, ¿Se lo atribuís a una estrategia o se lo atribuís a parte de esta inestabilidad adictiva que tiene el presidente? Yo creo que en lo que yo he leído, empezando por el Manifiesto Comunista y por lo que he vivido con la tragedia en Venezuela, lo que pasó en la Argentina con los Kirchner, con Evo Morales, te digo que tengo absoluta certeza que no hay un paso que no esté calculado para deslegitimar, acabar, destruir y someter a un país. No existe. Pero claro, hay que sumarle eso que tú estás diciendo. Claro, el presidente tiene algún tipo de adicción, algún tipo de problema que va más allá de lo que los ciudadanos entienden, porque no es normal. O sea, de verdad que no. Un presidente no se levanta a las 3 de la madrugada, nunca ha ocurrido en Colombia, a decir primero recibamos con flores y abrazos a los inmigrantes expulsados de Estados Unidos y a los 40 minutos dice no acepto ningún avión en territorio colombiano, se devuelven. Eso no ocurre. ¿A quién se le ocurre declarar una guerra internacional económica contra Estados Unidos que nos compra el 29% de lo que producimos? Solamente a Gustavo Petro. Algo no anda bien. Pero además creo que también, aparte de que no anda bien, lo hace de manera deliberada porque requiere este tipo de cosas, el aislamiento, el control territorial, y no le importa, porque si te das cuenta, no ha dado una sola explicación de lo que hizo ayer con el trino del ELN y la ubicación en el mapa. Este tipo de personajes no solo no dan explicación, sino que prácticamente no están sujetos a el escrutinio de una hemeroteca o del periodismo libre. Claramente, además, siempre y necesariamente tienen que doblar la apuesta, porque tienen que correr hacia el totalitarismo. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Democratizar? Decir, no, me equivoqué. Claramente no lo No. van a hacer. Y esto es una constante en los presidentes de este enorme socialismo del siglo XXI que tiene atrapada nuestra región. Ahora, justamente te quería preguntar cómo ves, si haces una evaluación de lo que fue esa crisis, que es increíble, porque estamos hablando de hace una semana. O sea, todas las semanas es una crisis enorme. La crisis de la semana pasada de los deportados, ese avión que no podía aterrizar, esto que explicaste vos, que dijeron que los iban a recibir, después que no, después que quiso presentarse como triunfante cuando tiene que ahora poner recursos de los contribuyentes colombianos para ir a buscarlos por una cuestión ridícula que tiene que ver con que bajaban, fue la excusa, obviamente, de que bajaban esposados o no, cuando esto ya se había hecho. ¿Cómo evalúas esa última crisis que parece que fue hace 1 millón de años y fue hace 15 minutos? ¿Y en qué quedó eso? ¿En qué quedó eso políticamente, económicamente, socialmente? Mira, Petro tiene una bomba de tiempo en el país. Y te doy tres o cuatro aspectos rápidamente. El primero de ellos, ha pretendido nacionalizar el sistema de salud, porque él y su vicepresidente, Francia Márquez, han dicho que el sistema de salud de Cuba y el de Venezuela son un ejemplo. Lo han dicho.
Hay que ver a Francia Márquez en los videos donde decía que había visitado Cuba, no sé a dónde la llevó la dictadura cubana, para mostrarle que había clínicas bonitas, que seguramente las hay, pero eso no es del común para los ciudadanos cubanos, que tienen que rogar por medicinas, igual que pasa en Venezuela con el programa Barrio Adentro que pretende Gustavo Petro para Colombia. Tiene esa crisis donde la gente está falleciendo por cuenta de falta de medicamentos y de atención de especialistas. Primero eso. Segundo, no hubo dinero para girarle a las universidades para los créditos de los estudiantes. Y eso ha significado para muchas universidades serios problemas financieros. Pero además te doy otra más. El sistema de pensiones lo ha querido nacionalizar y a partir de julio de este año eso será una realidad con una cantidad de dinero importante que terminará en manos del Estado de Gustavo Petro. Lo Entonces, hizo Kirchner, lo hace Boric. El lo hizo sistema de Kirchner. pensiones y el sistema son así, van de cabeza, Claro, ellos van por la de plata manual. porque nada les alcanza, ¿no? Nada les alcanza. Además se la roban, porque este gobierno está señalado de varios escándalos de corrupción donde se han robado importantísimas cantidades de dinero. Ellos dicen que no, que los socialistas son altruistas, no roban, no harían, mentira, son muy ladrones y lo hemos visto porque lo estamos viviendo. Entonces tú tienes una cantidad de cosas y él, una forma de sacar, de salir, de escapar, es esa válvula que se inventa y dice, mi objetivo es Estados Unidos. Entonces, todos los días empieza a decir que Donald Trump es un fascista, que es un nazi, que son los supremacistas blancos, que nos odian porque somos negros, que nos odian porque somos latinoamericanos, y ahí va creando una narrativa antiimperialista, como le llamaba Hugo Chávez, pero al mismo tiempo un supuesto nacionalismo alrededor de su propia narrativa. Pero todo esto es para distraer a la gente de los escándalos como, por ejemplo, el proceso en contra de su hijo mayor, que está Claro. procesado por lavado de activos y por enriquecimiento ilícito. Y no se ha dicho nada sobre el proceso de ese muchacho. Sobre Olmedo López, que fue miembro del ADM-19 igual que Petro, y que tiene en su cuenta unos cuantos billones de pesos que se robaron de la unidad de gestión del riesgo. Sobre las maletas con plata que había en la casa de la hoy canciller de la República, Laura Sarabia, una mujer muy joven, que hace caso y que no ha respondido ante la justicia, donde hay una persona que fue un coronel que se quitó la vida, supuestamente, porque le estaban presionando para que dijera quién fue el que dio la orden de hacerle espionaje e interceptaciones ilegales a la niñera a la que culparon de haberse robado el dinero. ¿Te das cuenta el nivel? Entonces, claro que tiene que buscar una válvula, dónde escapar, dónde buscar culpables. Y esto es lo que está haciendo Gustavo Petro. Pero lo que más aterra es mañana qué se le va a ocurrir. Hace 8 días fue lo de los deportados, ayer fue lo del mapa del ELN. O sea, de verdad que estamos en un inminente peligro. Gustavo Petro no es una persona normal. No, no. Em, Hablemos un poco de este acercamiento a Maduro. Se está hablando directamente de una cooptación, de reeditar la Gran Colombia en manos de la dictadura chavista. Em, a ver, si bien no hay un reconocimiento formal, fueron a la toma de posesión luego del fraude realizado por la dictadura. Hay un acercamiento enorme en esto que parece ser una traición de cubrir los pasos sobre los que Maduro va haciendo, avanzando sobre Colombia. ¿Cómo ves esto? ¿Hay ya una sumisión absoluta? ¿Puede haber una tensión entre ellos? Esta pregunta, mirá, yo no llego a entender, ¿quién arbitra entre ellos? ¿Cuba, Rusia, entre ellos dos, que son dos psiquiátricos? Pero perfectamente todos, ¿no? O sea, Cuba, Rusia, Irán, arbitra entre este par de personajes. Hay una relación de vieja data. En las elecciones que perdió Gustavo Petro en el año 2018, Diosdado Cabello había denunciado, porque lo odiaba en ese momento, hoy son camaradas otra vez, había denunciado que Gustavo Petro había ido a Venezuela a pedirles apoyo económico. Y lo trató de guabinoso, dijo que era un guabinoso y que esa gente perdía y que por eso no iba a ser nunca presidente de Colombia. Se lo dijo a Gustavo Petro. No tengo duda que hubo apoyos desde Venezuela a la campaña de Gustavo Petro. Pero además de esos apoyos, no sé, pueda que Petro entienda o crea que Maduro puede controlar a los terroristas de las FARC o al ELN como lo hace Cuba y que por esa razón, para tenerlos tranquilos y poder pactar, necesita esa amistad. Pero esto ya se salió de toda frontera porque ya estamos hablando de inclusive operaciones conjuntas
con tres individuos que son solicitados por los Estados Unidos en extradición y señalados de cometer graves crímenes de lesa humanidad y de guerra. Así que del lado que está, está en el peor de los mundos. Claro, por supuesto que él no lo va a aceptar y él tuvo una posición bastante rara con el tema electoral en Venezuela, al punto que llegó a decir que nunca debió haber habido elecciones porque estaban bajo presión y bajo bloqueo. O sea que para él, que Maduro se quede el tiempo que le venga en gana, es perfecto. Sí, no, en ese sentido pueden ir y volver. Si cambia con una orden ejecutiva de su propio gobierno en 40 minutos, imagínate que ¿Eh? preocuparse por las elecciones venezolanas es lo de menos. Te quería preguntar un poco por Cuba. Eh, Toda Latinoamérica ha padecido esta infiltración de la inteligencia cubana que se llaman los médicos y los docentes cubanos, ¿no? Eh, ya sabemos de qué se trata, ya se ha publicado, nadie puede permanecer en la sorpresa de que no son médicos o no existe la famosa supramedicina cubana, ya sabemos de qué se trata y en general, cuando hay sectores rurales que son potencialmente víctimas de organizaciones terroristas, bueno, ahí van, ahí los mandan. ¿Cuál es la Ujú. situación de los médicos y los docentes cubanos hoy en Colombia? Sí los hay en Colombia, no en las cantidades seguramente que Petro quisiera, porque es que esto está tan mal en cuanto a temas de educación y temas de salud que no es fácil traer unos cuadros a que aguanten hambre en Colombia. ¿Sí? No sé si una desgracia está cubriendo la otra, ¿sí? Una nos evita la otra, pero claro, que lo han intentado porque él ha pretendido imponer su modelo por decreto en algunas regiones del país con pésimo resultado. Nuestro sistema de salud, te digo, era envidiable. Envidiable era que muchas personas que frecuentaban Colombia hacían turismo medicinal en Colombia o turismo de médicos, sí. Venían a Colombia a hacerse un tratamiento odontológico por los buenos precios y la altísima calidad, cirugías de todo tipo, Es cierto. porque Colombia era atractiva para eso. Hoy la situación puede que no haya cambiado radicalmente, pero no es la misma, es bastante diezmada, a pesar de los intentos de traer expertos de otra parte que no son bien recibidos porque el cuerpo médico colombiano está entendiendo que aquí lo que se están jugando es el control sobre las personas. Si a ti no te dan alimento, si a ti no te dan medicina, no te dan educación y no te dan seguridad, te controlan de pies a cabeza. Y si te das cuenta, todo lo que hemos hablado tú y yo en este momento es eso, el control absoluto de Petro, sobre todo, pero no lo tiene fácil, por lo menos no con el tema de cubanos en Colombia, no ha sido un hecho preponderante donde podamos decir que hay un grueso exacto. Sí sabemos, y en Colombia hemos estado advertidos muchísimas veces, de cómo mandan gente que no es siquiera médico, gente que ni siquiera estudió enfermería, con el cuento de que son médicos Y para sí, infiltrarlos y utilizarlos en las brigadas que hacen en el sector rural. Eso lo hemos sabido perfectamente. en esta unión entre Maduro y Petro hay una enorme cantidad de venezolanos supongo que la diáspora más importante venezolana está todavía en Colombia. em, que ahora es como si hubieran saltado de la sartén al fuego, porque entre la cooptación de los servicios de inteligencia, el accionar del terrorismo y esta unión entre estos dos personajes, están en grave peligro. ¿Cómo está la situación? ¿Cuántos venezolanos están refugiados en Colombia y cuál es la situación de ellos? Mira, desde que la dictadura arreció en Venezuela, inmediatamente el lugar a donde tenían que llegar era Colombia. Primero, pues porque compartimos una frontera de más de 2000 kilómetros que la hace muy porosa y todos Claro. pasan legales e ilegales. El gobierno de Iván Duque les dio una suerte de estatus diferente que le permitió regularizarse en Colombia y eso fue importante. Pero entre una y otra cosa, llegamos a sumar más de 3 millones de venezolanos en Colombia. Es impensable. Colombia no tiene la capacidad de resistir una migración de 3 millones de personas. No la tiene, porque además nuestro ordenamiento constitucional eh, es laxo, es muy a los derechos humanos, obviamente, lo que hace que no se pueda impedir una atención médica, salud, de educación, Educación, trabajo. transporte, vivienda, todo. Todo se tiene que dar por los mínimos vitales que tiene que haber y eso ha puesto en aprietos, por supuesto, el sistema de sostenibilidad y sustentabilidad colombiano. Con Petro la cosa no ha mejorado. De hecho, muchos venezolanos que estaban en Colombia han pensado en que lo mejor es irse antes de que esto sea Venezuela.
Lo sé porque hemos trabajado con gente muy buena, trabajadora, que ha llegado acá buscando oportunidades. Les hemos abierto las puertas y dicen, no sé cuánto tiempo voy a estar acá, pero tengo mucho miedo de quedar atrapado otra vez, como Ah, ya me pasó una vez. Y de hecho, perdimos una compañera que fue productora de nuestro programa porque ella temía exactamente eso. Ella venía de Caracas, estuvo en Colombia durante unos 7 años. Cuando ganó Gustavo Petro, lo primero que hizo fue buscar cómo irse a España y ella estaba luchando para poderse hacer legal y quedarse en España porque no quiere volver a Colombia. Perdió a Venezuela, ella dice que perdió a Colombia y que no quiere volver a perder otro país y que por eso se iba a España. Aunque bueno, ahí bueno, está tampoco haya complicado el caído el punto mejor de sitio. fuera. Sí, sí, con Sánchez no es que haya caído el mejor sitio. La persigue. Pero bueno. Te voy a preguntar un poquito por el resto de los países que acabamos de nombrar. Irán, Rusia, China. Se ha Mira, hablado mucho de presencia, cooperación militar, tecnológica con estos países, servicios de inteligencia, el sistema chino que además implica préstamos y un desembarco de infraestructura. ¿Cómo está Colombia con estos países, con este eje tan complicado, además de Cuba, Nicaragua, y Venezuela? Venezuela, sí. Pues mira, en Colombia, Gustavo Petro, que también no se, esto no se nos puede olvidar, Gustavo Petro rompió relaciones con Israel. Y lo hizo con la excusa de Palestina, ¿no? Ahora te O voy a sea, Israel. preguntar por el flamante vicecanciller, pero primero quería, Oh, este, caramba. El sí. pro-palestino, además, porque es descendencia palestina, entonces habrá que ver qué es lo que dice el tipo. Pero date cuenta, entonces con a Petro le duelen unas víctimas, ¿no? No le duelen todas las víctimas. Él dice que él lucha por los derechos humanos, pero ¿por qué no se dolió de las víctimas de lo que hizo el grupo terrorista contra Ama. Israel? O sea, ¿por qué lo normalizó? ¿Acaso Israel no tenía derecho a defenderse? Ya que la proporcionalidad, yo creo que eso es otro debate que podríamos entrar en él, pero realmente las víctimas son de todas partes, no solamente de una. Bueno, él ha dicho que lo que ha pasado con Palestina es un crimen internacional y se ha hecho pro-palestino. Ok, pero además esto de Petro con los palestinos no es nuevo, ¿sabes? Desde que Petro era un incipiente miembro del M-19, era pro-palestino en el tema de las luchas palestinas, ahí estaba él. Entonces, tú A tienes ver, que el romper. tema de la agenda pro-palestina es una agenda de la izquierda desde, no sé, desde los 70 Desde del siempre, siglo sí, pasado, o sí, sea que sí, sí. es típico. Y este no ha sido ajeno, así que nadie se extrañe. De hecho, yo tengo la mala fortuna, por mi trabajo también como periodista, igual que tú, de tener que haber leído esto. Esto se llama Una vida, muchas vidas de Gustavo Petro. Este es el texto que me ha dado luz sobre quién es Gustavo Petro, para entenderlo. Y te digo que las mentiras que hay allí escritas son bien complejas. Una persona que se atreve a decir tantas cosas que no son ciertas debe dar preocupación. Pero bueno, volvamos a los países que has nombrado. Entonces tú tienes que rompió con Israel. ¿Y para qué rompía con Israel si parte de nuestro sistema de seguridad y defensa depende de Israel? ¿Mm? Entonces, ¿quién entra a tapar ese hueco? Pues Rusia. Rusia, que tiene muy buena relación con el ministro de Defensa, que para nosotros es una persona de una incapacidad absurda, pero que tiene muy buena relación con Rusia. Entonces, ahí tienes tú cómo se ocupa un lugar. Pelea con los Estados Unidos, pero por supuesto se congracia con China. Ahí tienes tú la segunda respuesta. Y la tercera, que me parece muy complicada, yo no sé, en Colombia hace muy poco se descubrió la inmigración de varios componentes del grupo terrorista Hezbollah que se dice estaban en Colombia para pasar por el tapón del Darién hacia los Estados Unidos. Nos utilizan como base para poder hacer tránsito. Pero recuerda tú también que hay denuncias respecto de la presencia de grupos como Hezbollah o Hamas en Venezuela. Recuerda también, por ejemplo, una de las personas con las que trabajo, el exministro Fernando Londoño Hoyos, fue víctima de una bomba Lapa en el año 2012 que solamente se produce en el terrorismo islámico. Y esa bomba se la pusieron exactamente con las mismas características de lo que planean en estos grupos terroristas, lo que significa que están aquí, por supuesto. Y ese es el control que perdió de Latinoamérica el presidente Joe Biden en su momento y que Exacto. supongo yo tendrá recomponer ahora al presidente Donald Trump, que por lo que veo y escucho en Marco Rubio, entienden perfectamente cuál es la amenaza. Yo sé, y te digo, querida Karina, mucha gente dirá, pero eso es como teoría de la conspiración, ¿no? Es que no puede ser cierta tanta maldad. Pues se los dice alguien que vive en un país que lamentablemente está en manos de una persona con estas características.
Lo que estás describiendo es clave, mirá, en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, o sea, el pensábamos que era indiferencia o retirarse. Ahora, con algunos escándalos que están surgiendo de la financiación del Departamento de Estado a usinas de terrorismo y de narrativa de la izquierda, ya no sé si era dejar hacer o directamente complicidad. Pero es cierto que Estados Unidos perdió su conexión con América Latina y dejó que le crezca en lo que suele llamarse desde la Guerra Fría el patio trasero un enorme un enorme enemigo que es esta especie de consorcio transamericano de narcosocialismo. Em, Perdóname, lo has dicho porque es importante apuntarlo. En la extrema izquierda, que no logra convencer que el socialismo y el comunismo sean la solución a todos los problemas de la humanidad, ha tenido que apelar al narcotráfico del que Colombia es campeona. Produce 2.600 toneladas métricas de cocaína al año y tiene más de 253.000 hectáreas de cocaína, de coca sembradas. Solo el Catatumbo llega a las 50.000 hectáreas. Gran parte de lo que produce Colombia está en el Catatumbo. Y esa es la razón del control territorial. Pero ten cuidado porque si tú vas al Catatumbo no puedes dejar de ver el Guaviare, no puedes dejar de ver el Cauca, no puedes dejar de ver Nariño, el Putumayo y por supuesto que no puedes dejar de ver el eje cafetero donde también hacia la zona del Pacífico ha habido un importante movimiento de narcotráfico y de minería ilegal, que son ambas cosas las que controlan ellos y pueden comprar, te digo, jueces, elecciones, presidencias, lo que les venga en gana. Pues es que date cuenta tú, 2.600 toneladas métricas, si cada gramo cuesta $80, ¿cuánto dinero puede llegar a ser eso? Bueno, es que fue el modelo venezolano, no sabemos hacia dónde caerá México en los próximos años con este gobierno, y eso de particionar y entregar a los grupos terroristas el control, a los grupos terroristas, a los grupos del narco como Tren de Aragua, entregarles el control de sectores para mantener la gobernabilidad le funciona, o sea, le funciona, le viene Eso es lo que funcionando a están haciendo Maduro con el ELN perfectamente. en el Catatumbo. Eso que acabas de decir es lo del ELN con el Catatumbo, exactamente igual. Hay elecciones. Bueno, en realidad recién dijiste algo que es súper importante y es, esta gente no puede convencer, pero cuando llega al poder difícilmente se va o con estratagemas de cooptación judicial, el caso de lo que ocurrió en Brasil, o con modificaciones a la Constitución, lo que intentó hacer Chile. Recordemos lo que los Kirchner hicieron con cuatro gobiernos en Argentina. Bueno, ni hablemos de Nicaragua, que acaba de convertirse directamente no sé, en un ex país, Cuba. Es muy difícil, vos dijiste, vengo diciendo esto hace mucho tiempo y nadie me escuchó. Es muy difícil explicar a la gente que cuando llegan no largan, porque eso se convierte en un enorme negocio y además porque si salen del poder, corren el riesgo de terminar presos o peor. Pero más allá de eso, hay elecciones el año que viene en Colombia. Petro no puede reelegir, según entiendo. ¿Cómo ves el panorama ese? María Fernanda Cabal viene haciendo una campaña importante y denunciando todo esto, pero digamos, hay varios partidos. Hay una centroderecha que ha hecho lo mismo que hizo la centroderecha, o centroderecha, estoy siendo muy generosa, en Argentina, también lo hizo en Chile, también lo hizo en Uruguay, que acaba de perderse, y que quizás también pueda volver a intentar llegar al poder. ¿Cómo ves ese panorama? Es preocupante porque la descripción de lo que hace el manual del siglo XXI es control territorial, sometimiento de la población, aislamiento del país para después simplemente hacer lo que les viene en gana con el país. Y eso es lo que pueda estar pasando en Colombia en estos momentos. Yo te digo una cosa desde el profundo dolor que siento al tener que expresarlo, pero si Colombia tuviera elecciones este domingo que viene, eh, no veo cómo las pueda tener, porque no hay control público. No hay control público. Y eso no garantiza un proceso electoral. Y el Exactamente. presidente tiene una capacidad que no podemos desconocer. Pues constitucionalmente es así. Ves que las leyes están hechas para que gente sensata las piense, ¿no? Y para que gente sensata las use, no para insensatos o locos. Y él puede decretar una conmoción interior, como lo acaba de hacer con el Catatumbo,
que de hecho es una conmoción decretada y a mi análisis jurídico es absolutamente irresponsable e innecesaria e inconveniente. No tendría por qué haber decretado una conmoción interior, porque todo lo que está ocurriendo allí es culpa de él mismo. Así que no es un hecho imprevisible o que diga lo tomó por sorpresa. No, en lo absoluto, porque esto es algo que él ha hecho. Si te fijas tú, eh, hoy la fuerza pública está solicitándole a a la Corte Constitucional, y ya se lo había solicitado a Gustavo Petro, que reformaran el tema del presupuesto que les ha asignado. ¿Y por qué razón? Porque les ha quitado Gustavo Petro presupuesto importantísimo para la lucha contra el terrorismo. Un ejemplo, voy a hablar de millones de pesos colombianos. El Ejército Nacional en el 2024 tuvo un presupuesto de 735.000 millones de pesos y para este año se lo redujeron a 350.000 millones de pesos. Otro caso significativo, el de la Policía Nacional de Colombia, venía con un presupuesto de 304.000 millones de pesos y se lo redujeron a 195.000 millones de pesos. ¿Y quién hizo eso? ¿El Congreso? ¿Los políticos? No, lo hizo el gobierno Petro. Entonces, ¿cómo se explica esto? Les quita el presupuesto, los manda a la guerra, ellos dicen no tenemos cómo pelear porque necesitamos aviones, necesitamos equipamiento, y les dice, ah, bueno, entonces ahora todos a una como en Fuente Ovejuna, pidámosle a la Corte Constitucional que me declare ajustado al ordenamiento mi conmoción interior Claro. para cobrar tres nuevos impuestos y sacar el dinero que se necesita. Yo sí creo que las elecciones están en peligro. Colombia tiene instituciones serias y fuertes, pero yo no sé qué tanto puedan resistir este remesón tan duro que está viviendo el país. Lemar, es impresionante lo que acabas de contarnos. Seguramente te llamaremos en las próximas semanas para ver cómo sigue esto, pero la situación en Colombia es enormemente preocupante para los colombianos, para los vecinos, para toda América Latina y para Estados Unidos. Ojalá tanto Rubio como Trump entiendan la situación. ¿Te gusta la gestión, la propuesta de Rubio? Me gusta porque, bueno, además Marco Rubio tiene una relación, yo no sé hasta qué punto tan directa, ¿no? Su esposa es colombiana eh, y su familia, la familia de su esposa es colombiana, y eso debe servir de alguna cosa. Nosotros lo que le pedimos al gobierno de Donald Trump es, por favor, fíjese que aquí hay gente que no quiere esto. Seguramente Colombia en una gran proporción, mira las encuestas, en las encuestas el 75, el 70%, cuando son muy generosas, rechaza la gestión de Gustavo Petro. Y una persona de estas no nos puede conducir al aislamiento. Nosotros no queremos estar aislados del mundo y de los Estados Unidos. Nosotros respetamos profundamente los Estados Unidos y estamos de acuerdo con que la gente que se deporta por estar ilegal, pues tiene que ser deportada. Cualquier país lo haría y Claro que negarlos es sí. una tontería. Además, cada país es dueño, es autónomo. ¿Cómo pretendemos imponerles a ellos que lo reciban porque sí? Eso no cabe en la cabeza de nadie. Vamos a ver, esperamos de verdad tener una luz de esperanza. Pero sí te digo una cosa, querida Karina, si tumban el régimen de Maduro, se cae el resto. Es fundamental que eso ocurra. Claro que sí. Lemar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Pues encantadísimo de conocerte y de estar con ustedes aquí hablando de estos temas tan importantes y siempre a sus órdenes. Gracias. Gracias.